Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Arlene, ¿qué hizo que tú eligieras ser médico patólogo? Realmente, en un principio ni siquiera la había considerado, porque como habíamos comentado en otras ocasiones, como que no se le da esa importancia, esa relevancia cuando estamos estudiando medicina general. Y cuando yo me graduó, me gustaba un poquito la dermato. Me dicen, cuando averiguo me dicen, tienes que hacer un año de medicina interna antes de hacer dermato. Y yo, en el Cabral. Fui mi interno ahí, entonces sabemos las situaciones que presentan. Sí. Y una compañera me dice, pero ven acá, pero lo tuyo es patología, lo que tienes que hacer. Y como que se me prendió ese foquito. Y dije yo, pero realmente. Pues no me gusta leer, siempre me ha gustado leer mucho. Patología requiere mucha lectura. Me gusta la investigación. Cuando yo empecé a estudiar medicina fue porque me gustaba la parte de por qué el corazón late, por qué los pulmones respiran, como toda esa parte investigativa. Y digo yo, y además, la gente no me gusta. Y el patólogo no tiene que... Y el patólogo no ve al paciente directamente, lo ayudamos, orientamos mucho al médico. Entonces nuestra comunicación siempre será con el médico, siempre a favor del paciente, pero realmente no tengo que tratarlo directamente, porque uno tiene que conocer sus limitaciones. Entonces, yo no soy muy a people's person, entonces me fui por ahí y la mejor decisión que pude haber tomado. Eso me encanta. Entiendo que así acuerdo a lo que tú dices. Están tomados los márgenes, es decir, que tiene el problema todavía, la muestra que enviamos. Y otra palabra que también recuerdo bastante es el tema de la impronta, que quisiera luego en su momento tú lo aclares. Pero volviendo al tema anterior de los márgenes, yo me preguntaba cómo yo sé cuáles son los márgenes correctos cuando yo vaya a hacer una biopsia excisional de X área, en este caso de la piel. Si yo necesito hacerle a un paciente una excisión de esa área que está tomada por un probable cáncer, sea un vasocelular, un espinocelular, escamoso o el melanoma, realmente ninguna literatura te dice tal cual, mira, son tantos milímetros, son tantos centímetros. Es algo como que a criterio del cirujano, él entiende que, mira, ok, tengo buena distancia del lado derecho, al lado izquierdo, arriba, abajo, etcétera, pero puede hacer que el cirujano entienda que tuvo un buen margen de recesión, pero cuando envía la muestra al patólogo resulta ser que la respuesta de allá para acá no es muy agradable y nos dice, no, mira, la muestra tiene que tomar una segunda muestra. ¿Pero por qué? No, porque los márgenes están tomados. Entonces tú le dices, pero ¿cuánto margen es que tú quieres de distancia, de diferencia? ¿Podrías tú orientarnos? Lamentablemente te voy a decir lo mismo que empezaste diciendo. En los libros no hay un número exacto. No hay un número mágico o un número perfecto, porque va a depender de la localización, del tipo de tumor que, entonces, en la primera biopsia sí, yo te voy a decir, mira, es un tumor, por ejemplo, un carcinoma escamoso. Sí. Te voy a decir la diferenciación, es bien diferenciado, poco diferenciado, moderadamente diferenciado. Eso yo te voy orientando qué tan agresivo es el tumor. Incluso las variantes. Porque si yo te digo, bueno, tiene un carcinoma escamoso, bien diferenciado, con el proceso quirúrgico usualmente los estirpe, pero no es lo mismo que yo te diga, paciente tiene un carcinoma escamoso, vamos a decir, en la punta del dedo. Tú, para irte a lo seguro, probablemente tú estirpes la falange. Y ya tú estás tranquilo. El tumor, tú sabes que se fue, no va a estar ahí, el paciente, no hay problema. Y el escamoso responde muy bien al proceso quirúrgico, en la mayoría de casos no necesita quimio, ni radio, nada. Pero si habláramos de un carcinoma escamoso, por ejemplo, del cervix, del cuello uterino, puede ser que la paciente no solo estirpen, sino que le den radioterapia. A esa paciente le va bien con radio. Pero nuevamente te dice, tengo un carcinoma escamoso en la boca, pero te digo que es de tipo verrucoide. Y yo quiero darle radio. Es un paciente que el escamoso normalmente no hace metástasis, muy raro lo hace. Pero si le diste radio, te va a hacer seguro la metástasis.
Entonces, por eso depende del tipo, del subtipo y la localización. El dedo, por ejemplo, lo cortamos, tú dices, bueno, por ser ahí, llevo la falange. Pero si fuera en la cara, no tienes mucha profundidad y tampoco tienes mucha amplitud a los lados. Entonces, tal vez aquí yo puedo dar un margen de 2 centímetros, pero aquí tal vez no puedo dejar un margen de 0.5 y tengo que conformarme con ese 0.5, pero siempre y cuando no esté en el límite. O sea, ya el asunto es el del seguimiento, de que si el tumor, ok, lo saqué todo, pero el tumor me dice que está a 0.5 centímetros del límite quirúrgico, y yo, ok, pero si te digo 0.1, ya puede ser uno, o que tú decidas reintervenir, aunque nada más no tiene límite, pero sí a 0.1, o que tú digas, bueno, tengo que estarlo chequeando, monitoreando cada 3 meses, cada 6 meses, por si acaso me puede hacer un recidivo. Entonces no hay como un número correcto, sino depende de la localización. Observación de parte del quirúrgico al paciente. Toma la muestra, la coloca en un envase, de ese envase luego se traslada a otro lugar, que en este caso es ya el laboratorio de patología per se, del lugar donde se encuentre. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quisiera que tú nos aclares y nos digas cuáles son los factores que pueden afectar la calidad de la muestra de ese tejido, porque se dan situaciones que cuando llegan a ti, ese tejido de piel, que en este caso estamos tratando de hablar específicamente de este tema, en este módulo, resulta ser que pudo haberse contaminado. Viene la respuesta por parte del patólogo que no fue muestra insuficiente, sino que en este caso, mira, hay un error. ¿Y qué pasó? La muestra está contaminada. ¿Cómo ocurre eso? A veces, a nivel privado, gracias a Dios, casi no lo vemos. Pero a nivel público, lamentablemente es muy común, pero estamos mejorando. ¿Qué pasa a veces? Bueno, lo ideal es, tengo programada una apendicitis, que es de las cosas que son más emergencias, que son rápidamente, pero aún así, la enfermera se toma, creo que hace mucho de nuestra cirugía, pero creo que como media hora en preparar todo, vamos a decir. Entonces, lo ideal es, en ese tiempo que ella está preparando esa parte, ir llenando el protocolo. Inmediatamente, coger mi hojita de patología, nombre del paciente, edad, sexo, órgano, apéndice, diagnóstico probable, apendicitis. En ese caso no necesitamos un cerebro victoria, porque ya como tú me estás poniendo apendicitis, yo sé que es algo emergente. Entonces, el frasco preparado. El frasco, se supone que en cirugía debemos tener galones de formol ya preparados, que es el fijador por excelencia. Hay varios tipos de fijadores, pero ese es el ideal, que ya esté preparado, lo vertemos en el frasco y etiquetamos el frasco. Entonces, antes de yo abrir al paciente, lo ideal es que ya el frasco tenga por lo menos nombre, edad, y nombre completo, edad del paciente, sexo, órgano y, si es posible, el número de récord. Porque así, cuando tú estás operando, sacaste el apéndice, ya está preparado y tú nada más tienes que entrarlo. Y después, al terminar la cirugía, nada más hay que taparlo y con su protocolo enviarlo. Ya no hay duda. Muchas veces lo que hacen, a veces dejan el frasco con el protocolo abajo. Lo ideal es que, no, desde que termines de una vez, se lo pegues, ¿no? Con un ZO se le pega el frasco para evitar esas contaminaciones, porque pasa principalmente con las pequeñas. Así mismo, no, que vamos a hacer tipo operativo y voy a hacer 2 o 3 biopsias de piel que son lunares, que eso no es nada, pero va para patología. Pero si yo vengo y paso el paciente, sí, vaya poniendo ahí, le digo a la enfermera y paso al otro paciente y es aparentemente lo mismo, se pueden confundir. Nosotros decimos a veces, en lo mismo Papa Nicolau, hay que tener cuenta, porque hasta si yo lo voy poniendo y que déjame esperar a secar y después se me ruedan a cualquier lugar, ¿cuál yo sé? ¿Cuál la quita de cuál paciente? Por lo menos cuando llegue ya a patología, nosotros todo está numerado. Pero antes de estar numerado, el médico lo tiene ahí. Si se le voló la hojita, ¿cómo yo sé? Y ahorita sale tal vez uno de los 2 pacientes con un cáncer. Nadie quiere ese premio. Me dice, ese fracatán, nadie se lo quiere sacar. No, que este tiene 40 y este tiene 20. Probablemente la de 40. Eso no es así. Entonces, en esos casos, como tú mencionas, habría que tomar una nueva muestra para asegurarnos de quién hace el caso. Pero básicamente eso lo evitamos. Puede pasar, sí. Casi, gracias a Dios casi no pasa.
pero lo evitamos simplemente con llenar el protocolo y etiquetar el frasco antes de empezar la cirugía. Tú sabes que tú mencionaste el fijador por excelencia, el formol, pero también se da el caso de que utilizan el alcohol, aunque es un Me fijador, daña la muestra. pero exactamente. Me daña la muestra, porque por ejemplo, en el proceso de la biopsia como tal, usamos el alcohol, Sí. pero después del formol. Yo necesito primero el formol, que es un estabilizador de membrana, para, digamos que como que me le tire una foto al tejido y me lo deja así como plasmado y no deja que se degrade. Después de la fijación, que debe ser de 6 a 8 horas, antes de yo procesarlo, ahí ya yo tengo que nuevamente sacar la pieza, hacer unos cortes específicos que nos entrenan para hacer, y después yo lo paso al alcohol, porque ya yo lo quiero deshidratar, pero ya está fijado. Y después le doy el silol que hace el aclaramiento, y después hago el bloque de parafina, y después lo corto, y después me llega la lámina. Pero si yo le doy el alcohol, al deshidratarlo, así mismo, como se siente uno después de haber tomado unas copitas deshidratadas y como encogido, Sí. así se pone el tejido. Sí. Entonces como que se quema y no puedo ver lo que yo estoy buscando. Igualmente, como pasaba a veces cuando uno estaba en entrenamiento en el Cabral Bar, lo digo porque como cambian tanto los internos, que son, vamos a decir, la parte que tienen menos conocimiento porque están aprendiendo, Sí. muchas veces tú decías, no, hay un galón de formol ahí. Si se acaba, sube a patología a buscarlo. El muchacho, trasnochado, no va a dar cuenta y cogían, como decíamos nosotros, y lo bautizaban. Nosotros necesitamos una concentración de un 10% de formol. Si le echas más agua, es como si dejaras el tejido en agua. Es como que, yo digo usualmente, como que tú sacas una carne de la nevera a las 10 de la mañana y te fuiste a andar y volviste a las 6 de la tarde, la dejaste ahí, ¿cómo la vas a encontrar? No, no voy a encontrar nada. No sirve, hay que botarlo. Entonces así mismo el tejido de nosotros como humanos también se daña. Entonces debemos de una vez ponerlo en formol, porque si lo dejamos seco, se daña. Si lo metemos en alcohol, se daña. Si aguamos el formol, se nos daña. Entonces, tal vez tú como cirujano, el otro cirujano, cualquier otro médico, a simple vista no ve la diferencia. Pero yo cuando lo veo al microscopio, y yo cuando lo recibo no me doy cuenta, puede ser en el momento, pero cuando yo lo veo al microscopio, voy a decir, pero esto está quemado, esto estaba en alcohol. Algo, solamente desde que tapamos el olor del alcohol no marea. No automáticamente. Pero cuando lo dejan seco, Sí. y por ejemplo se olvidó, se lo encargaron así a la secretaria o la enfermera, quien sea, y se le olvidó, por H por L, a veces te llaman, te fuiste, qué sé yo qué. Sí, una distracción. Necesito una distracción, y ay, 2 horas después, déjame meterlo en formol. Tú no puedes entrar en el formol 2 horas después, y cuando me llegue va a llegar en formol. Pero cuando yo lo veo en microscopio, yo voy a ver que ya tiene los cambios por liso. Está dañado. Entonces no puedo decir si era inflamatorio, si era tumoral, si era qué. Eso me acordaba de otra cosa también, que la gente a veces se asusta. De que dicen, no, porque me van a hacer una biopsia, ay, eso es cáncer que yo tengo. No, la biopsia, es esa parte del proceso de cortar ese pedacito y mandarlo a patología para saber qué tiene. Y muchas cosas son inflamatorias solamente, apendicitis, o muchas cosas son de reconocimiento, lo de la trompa uterina cuando la cortamos para esterilizar a la mujer. Eso es confirmatorio de que sí, sacamos lo que pensamos que habíamos sacado, pero no es de alarmarse. Ya.